Hola, buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todas y todos a esta clase, la número 18 del curso de Análisis de Procesos Químicos, donde vamos trabajando en la parte del curso de simulación y en particular simulación de problemas de valor inicial. Ya lo que vimos en las clases pasadas fueron una introducción, luego vimos la definición y la aplicación del concepto de métodos explícitos de integración numérica, y vimos el método de Euler primero y luego alcanzamos a ver un poco del método de Runge-Kutta, ¿ya? Y el método de Runge-Kutta lo vimos asociado a qué significaba este método de Runge-Kutta y que lo habíamos identificado en esta última lámina que revisamos, que correspondía a una especie de Euler mejorado, ya entendiendo que el Euler explícito mejorado lo que hacía era decir que el valor actual correspondía al valor anterior, o sea, el valor siguiente, perdón, correspondía al valor anterior, más una actualización, y en este caso la actualización ya era en este caso un dx a dx, por ejemplo, si estamos con la variable 1 o la variable y, vamos a poner así, dxy a dt, o a dz, evaluado en la posición actual por un delta t, ¿no es cierto? Y fundamentalmente acá, esto lo entendíamos que era el f de x en k, ¿ya? Y acá habíamos llegado a un análisis que habíamos hecho que tenía que ver con el hecho de que el método no era muy bueno porque básicamente estábamos asumiendo que la pendiente se mantenía constante entre 2 delta t y esa pendiente tenía un valor igual a la pendiente evaluada en el punto inicial, por eso problemas de valor inicial. ¿Ya? Entonces, para mejorar esta idea, el método Runge-Kutta lo que hace es seguir este mismo concepto de que sigue siendo una expansión de Taylor de primer orden, o sea, una aproximación lineal entre el x y el x en delta t, pero en este caso lo que dice es que esta pendiente, en vez de tener un valor calculado en el valor inicial, en el valor actual, lo que hace es obtener una pendiente promedio, ¿ya? Y esa pendiente promedio lo obtiene entre el x en delta t, en t, perdón, y el x en t más delta t, ¿ya? Y esa pendiente promedio la obtiene, en este caso, para el método de Runge-Kutta de orden 4, porque existen distintos métodos de Runge-Kutta, ¿ya? Cada uno de ellos tienen distintas formas de promediar estas pendientes, en particular el de orden 4, entonces lo que hace es obtener 4 pendientes intermedias, ¿ya? Y lo que hace entonces es promediarlas. ¿Y cómo las promedia? Yo les había contado que las promediaba fundamentalmente, primero obteniendo el valor, el método de Euler, ya que correspondía, esto está todo rayado, pero está todo rayado porque trabajamos con esto. Entonces, básicamente el método decía algo así, voy a hacer un pequeño recuerdo muy sencillo. Decía, por ejemplo, que la primera pendiente que evalúo corresponde a la pendiente en el punto inicial, y entonces para esta pendiente en el punto inicial yo calculo el delta de Euler, delta x de Euler. Y lo que dice el método es que cuando tengas el método de Euler, la actualización de Euler, aplícala, pero aplícala a la mitad. ¿Ya? Este delta x que yo les marcaba acá correspondía a básicamente la distancia que había entre el x0 y el x1 de Euler, que correspondía a este k1. Y entonces lo que dice es, en vez de avanzar de inmediato para el siguiente delta t, entonces haz lo siguiente, parte este intervalo por la mitad, ¿ya? Y en este intervalo por la mitad, ya que correspondía a este x, evalúa nuevamente la pendiente y obtiene una segunda pendiente, ¿ya? Y esa pendiente trasládala hacia abajo, ¿ya? Y entonces obtén una segunda actualización. Pero esta segunda actualización, que sigue siendo como una actualización tipo Euler, fue obtenida en una pendiente intermedia, ¿ya? Y esa actualización, ese segundo delta x, corresponde a este K2. Hace lo mismo luego con la mitad de este, o sea, en este caso voy a borrar la primera actualización y me voy a quedar solamente con la pendiente siguiente. Entonces lo que dice es, esta siguiente pendiente que la estoy mostrando acá, la traslada hacia el x0, aquí está el traslado, y entonces obtiene un segundo delta x, que sería un delta x asociado a una segunda actualización, y luego hace lo mismo, o sea, este segundo delta x lo divide por la mitad, y entonces vuelve a obtener otra pendiente y así va sucesivamente. Entonces al final lo que se hace es una ponderación de pendientes, ¿ya? Y que, bueno, que algebraicamente, si quieren, eso está representado por esta ley de actualización, donde básicamente lo que hacemos es sumamos cada una de estas pendientes, la ponderamos por distintos factores, en este caso 1, 2, 2 y 1, y luego dividimos por la suma de los factores ponderadores, que es 6, ¿ya? Porque es ponderador 1, 2, 2 y 1. La suma de los factores ponderadores es 6. ¿Ya?
y donde cada uno de los elementos, K1, K2, K3 y K4, son actualizaciones tipo Euler, pero evaluadas las pendientes en puntos intermedios. Entonces, al hacer eso, el método evalúa más veces, 4 veces en este caso, antes de pasar al siguiente delta t, ¿ya? Pero ¿eso qué implica? Si bien perdemos en número de evaluación y por lo tanto el método es más lento, ganamos en robustez, porque estamos intentando mejorar el supuesto que tenemos asociado a la aproximación lineal, que básicamente implica que el método sea poco preciso e incluso diverja. ¿Ya? Entonces, esta idea, ya aplicada ahora en múltiples dimensiones, se ve como le mostraba en esta siguiente gráfica. ¿Ya? ¿Profe? Y esta, dígame, Lucas. Sí. Ahora, tengo una duda que no entiendo. ¿Cuál es el beneficio del RunGecuta versus hacer directamente Euler con delta t más chico nomás? Es una súper buena pregunta. ¿Ya? En principio, debiese ser similar si es que yo tengo que disminuir más el delta t. ¿Ya? Pero resulta que hay un poco más adelante, vamos a hacer un spoiler, ¿ya? Pero te explico por qué. Resulta que el delta t no solamente tiene que ver con la precisión, ¿ya? Sino que también tiene que ver con la robustez. ¿Ya? Entonces resulta que hay ocasiones, ¿ya? Donde yo tengo, por ejemplo, más de un estado que estoy integrando simultáneamente, ya como en el caso de los CSTR que vimos para Euler. ¿Ya? Entonces, si te fijaste en el caso de Euler explícito para los 3 CSTR, ¿ya? Yo lo que hago es que todos los estados tienen que ser evaluados al mismo tiempo, en x0, en x delta t, en x2 delta t, en x3 delta t. ¿No es cierto? Eso es básicamente lo que vimos con el método de Euler. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente cuando yo evalúo las pendientes tengo que ir evaluándolas en el tiempo correspondiente. Y eso implica que todos los estados se evalúan al mismo tiempo. ¿Ya? O sea, necesito al final definir un delta t para cada uno de los... para todos los estados. Solamente puedo usar un delta t, porque voy avanzando para todas las concentraciones, para concentración, temperatura, etc. ¿Ya? Ahora, resulta que hay ocasiones donde para dos estados distintos, ¿ya? Por ejemplo, esto es un spoiler, pero está bien. Tengo estado x1 y x2, ¿ya? Imagínate, por ejemplo, Lucas, que la integración que tiene el x1 es algo como esto, la integración que tiene el x2 es algo como esto, ¿ya? Entonces, cuando esto pasa, ¿ya? Yo tengo dos estados que sí tienen que integrar simultáneamente, pero resulta que este tiene un tau chiquitito y este tiene un tau súper grande en comparación, ¿no es cierto? Porque uno es mucho más rápido que el otro. Y como yo tengo que elegir un delta t, ya, para cada uno de estos, para los dos estados, solamente tengo que decidir uno. Y, por ejemplo, para Euler, yo tengo que hay un delta t crítico, ¿ya? Que corresponde al valor de tau, sería el 2 veces tau, ¿ya? ¿Cuál es el delta T crítico que yo tendría que... ¿Cuál es el tau que tendría que usar para definir el delta T crítico y a partir de eso entonces obtener un delta T? Si yo defino el tau grande, tengo un delta T crítico grande. Si yo uso el tau chico, tengo un delta T crítico chico. Si yo uso para todo este procedimiento el delta T crítico obtenido con el tau grande, entonces va a pasar que la integración del x2 va a diverger. ¿Por qué? Porque voy a estar fuera del delta T crítico de la dinámica más rápida. ¿Ya? Y como las dos cosas se tienen que integrar simultáneamente, entonces va a diverger x2 y va a diverger x1, pero porque estoy reemplazando con valores de x2 que son divergentes. ¿Me sigues la idea, Lucas? Sí, sí, pero en ese Ya, caso se bacán. ocuparía el delta t chico, Bueno, ahí funcionaría Bambo, ¿no? sí, tranqui. Sí, efectivamente, como dices tú, sí, podría serlo. Tendría que definir entonces un delta T chiquitito. Ya tan chiquitito que el delta T crítico tendría que ser el delta T tendría que ser uno muy pequeñito, ¿ya? Resulta que el método de Runge-Kutta también tiene un delta T crítico, ¿ya? Y ese delta T crítico es un poco más grande que este 2 tau, ¿ya? Porque es más robusto el método, ¿ya? Pero por supuesto tengo que evaluar 4 pendientes entre cada delta T, pero puedo tener un delta T que es más grande.
delta t crítico. El límite de lo antes de que diverja es más que 2 veces tau. Ahí, de hecho, hay un ejemplo por ahí. Entonces, si es que usara el método de Runge-Kutta, ¿ya? Entonces tendría que aplicar lo mismo, solamente que este factor sería más grande. Por ejemplo, es a por tau, siendo a más grande que 2. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué implica? Que lo que puedo hacer acá es integrar con un delta t más grande. ¿Ya? ¿Y por qué yo quisiera integrar con un delta t más grande? Y aquí es donde está el beneficio de usar un método que me permite obtener delta t más grande. Porque resulta, Lucas, que si te fijas, una vez que yo integro, ¿ya? Que tengo que definir un delta t asociado a un delta t crítico con la dinámica más, con la más rápida, resulta que cuando yo llego a este punto, que lo voy a llamar t asterisco, fíjate que el sistema de dinámica más rápida se quedó quieto. ¿Cachai? No siguió moviéndose. Pero como yo definí un delta t que voy a usarlo para integrar hasta el tiempo final, resulta que todos estos pedacitos chiquititos, ¿ya?, están como sobreestimando el delta t crítico. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante la dinámica es 0 para la variable más rápida, y entonces ahora solamente es importante el comportamiento dinámico de esta dinámica más lenta. Entonces, si yo defino un delta t chico, porque estoy trabajando con el método de Euler explícito, entonces estoy haciendo muchas divisiones para una dinámica que podría tener menos divisiones. ¿Cachai? Entonces, por eso se podría justificar trabajar con un método que me permite delta t más grandes. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo dinámicas mezcladas, ¿ya?, puedo usar delta t que son más grandes, y por lo tanto, una vez que la dinámica más rápida se queda quieta, entonces no estoy sobrecalculando este comportamiento dinámico. ¿Ya? Básicamente por eso. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí, sí, ahora caché. Es Ya, como por bacán. capacidad de cálculo, ¿no? Sí, de hecho, un Ah, poco así. Ya, y aquí tiene mira, le vamos a poner esa flechita, le vamos a poner, este método se llama Steve, y lo vamos a conversar en 20 minutos más, ya, porque los sistemas Steve son súper comunes en nuestra área, ya, y sobre todo ustedes, que en este caso, si ustedes están en la quinta región, por ejemplo, en la refinería, existen unidades que son Steve por naturaleza, que tienen estos comportamientos mixtos, ya, las columnas de destilación son así. Entonces, la idea es trabajar o tener la posibilidad de trabajar con otros métodos que me permitan entonces que explote el computador, cuando realmente podría básicamente dividir las cosas más grandes. ¿Por qué? Porque, como te decía, al final unas dinámicas van a perdurar en el tiempo, mientras otras van a hacerse cero porque llegaron antes de estado estacionario. ¿Ya? Entonces, ahí les voy a contar en un momento. Entonces, solamente para terminar la idea, es se requiere efectivamente el cuádruple de evaluaciones en de la función de la derivada con respecto al método de Euler explícito, porque el caso del método de Runge-Kutta 4 evalúa 4 pendientes. Pero ojo, todas estas pendientes son explícitas. O sea, efectivamente, evalúo más pendientes, pero son fáciles de evaluar. Porque si se fijan, la primera pendiente, que es K1, la evalúo en el valor actual. Una vez que evalúo, que es conocido, por supuesto, porque es valor inicial. Una vez que evalúo y obtengo K1, entonces K1 me sirve para obtener el siguiente valor en el cual evaluar, el cual se obtiene a partir del valor actual más un K1 que ya calculé. Entonces, si se fijan, la segunda, tercera y cuarta pendiente, y la primera también, son igualmente explícitas. De hecho, les muestro con un ejemplo en Excel de inmediato. Entonces, por eso, básicamente, se justifica el intentar buscar métodos robustos que mantienen esta idea de lo explícito, porque básicamente lo explícito es equivalente o es análogo a facilidad de cálculo, y por lo tanto, aun cuando yo tengo que evaluar 4 veces la pendiente, básicamente esas evaluaciones son fáciles, ¿ya? Por eso. ¿Ya? Y básicamente acá hay una especie como de relación que existe entre la precisión. Esta relación no es muy certera, pero es algo así como: puedo aumentar en 4 el número el delta t, manteniendo aproximadamente la precisión respecto entre Euler y el Runge-Kutta 4. ¿Ya? No es precisamente ese 4, pero es APP, vamos a poner así. Ya, y para mostrarles un ejemplo, ya les quería mostrar, bueno, el problema de valor inicial, pero ahora más que nada implementado en Excel, ¿ya? Y luego lo vemos
en MATLAB, pero con múltiples dimensiones, ¿ya? Pero solamente para que nos hagamos la idea, para no volver a esta PPT, sino que seguir trabajando directamente con una dimensión o con múltiples dimensiones, ¿ya? Cuando estoy trabajando, por ejemplo, con dos dimensiones, como la que les mostraba acá, ¿ya? Por supuesto tengo que definir como les explicaba, un delta t para las dos dimensiones, x1 y x2, ¿ya? Entonces, si nos abstraemos un poco del tipo de problema, ¿ya? Y nos fijamos en cualquier problema genérico, ¿ya? Entonces, básicamente podemos decir que el modelo yo lo expreso así, de x1 a dt, lo voy a poner acá, voy a hacer un zoom acá, es igual a un f1 que depende de x1 y x2, y un dx2 a dt, que es igual a un f2, evaluado en x1 y x2. Esto es como lo más general, que yo debiese plantear el modelo y luego obtener esta forma. ¿Ya? Este es un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ahora aplicar el método de Euler explícito o el método de Runge-Kutta explícito, ¿ya? Para dos estados, entonces lo que yo tengo que hacer, fíjense, sería equivalente a lo siguiente, diría, x, vamos a ponerlo, lo había puesto como superíndice, ¿no es cierto? X1 lo voy a poner así, X1 en K más 1, ¿ya? Va a ser igual, o sea, X1 en la siguiente instante va a ser igual al X1 actual, más una actualización. Vamos a ponerlo así, update. ¿Ya? ¿Update de qué? De X1. ¿Ya? Y como es un método explícito, debiese calcularse con la información que tengo disponible en K. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, tiene que ver también con el delta t. ¿Ya? Y lo mismo tendríamos que hacer con X2. K más 1 es igual a K2, o sea, X2 en K, más un update, pero ahora de X2, evaluado en K. ¿Ya? O con la información inicial de K, porque son métodos explícitos. O sea, no requiero despejar el xk más 1 de esta actualización. ¿Ya? Si estuviésemos trabajando con Euler, entonces esa actualización, ¿no es cierto?, sería de x1 a dt, evaluado en K. Y, y multiplicado, perdón, por el delta t. ¿Ya? Eso sería Euler. Y si observan, de x1 a dt, voy a ir ahora a este que está acá, es básicamente la función 1, la cual cuando lo evalúo en k, tengo que evaluar en x1 de k y en x2 de k. Por lo tanto, al mismo tiempo, en el mismo sistema temporal, en la misma eje vertical cuando lo miro en la integración que estoy haciendo acá. O sea, para un valor k, cualquiera que este sea, lo voy a marcar con magenta para que se note bien, entonces tendría que evaluar el valor de x2, usar el valor de x2 y el valor de x1 en k y x2 en k para evaluar la pendiente correspondiente. ¿Ya? Porque básicamente f1 depende de x1 y x2, por lo tanto tengo que reemplazar x1 y x2 al mismo tiempo, en el mismo instante temporal. Por eso es que tengo que usar un delta t único para los dos estados cuando estoy integrando un sistema. ¿Ya? Entonces sería esto que está acá, y entonces acá sería de x1 a dt, de x2, perdón, a dt, evaluado en k por delta t. ¿Ya? Eso sería entonces Euler. Cuando yo quiero aplicar Runge-Kutta, lo que tengo que hacer es este update, en vez de hacerlo una vez, tendría que obtener 4 pendientes. Y estas 4 pendientes, ¿ya?, también se tienen que evaluar al mismo tiempo, pues los mismos puntos intermedios. ¿Ya? Estas 4 ponderaciones de pendiente. Entonces, si estuviésemos trabajando ahora con el método de Runge-Kutta, entonces voy a borrar porque básicamente el update es bastante similar. Voy a poner acá entonces Runge-Kutta. Sería lo mismo, pero ahora promedio. Una pendiente promedio de 4, por ejemplo, pasos discretos. Y acá lo mismo. Sería, en vez de Euler, lo tacho y lo voy a poner Runge-Kutta porque la idea es la misma, pero ahora una pendiente promedio en los 4 instantes, en los 4 pasos intermedios. Y entonces, dicho eso, entonces estas 4 ponderaciones, que son equivalentes a estos 4 Ks, tendría que obtener las 4 ponderaciones para x1 y para x2 y para todos los x. Entonces, ya cuando estoy trabajando en múltiples dimensiones, cada estado tiene un K1, un K2, un K3 y un K4. ¿Ya? O sea, básicamente, cuando estoy trabajando en una dimensión, entonces, el update es escalar. Ya en este caso el update es K1, K2 y K3 y K4 son escalares. Pero cuando estoy trabajando con vectores, entonces K1 es un vector. Porque K1,
corresponde al K1 del X1, el K1 del X2, el K1 del Xn, ¿ya? De todos los estados. Y entonces lo mismo para cada uno de los estados, ¿ya? Les quiero preguntar, ¿se entiende esta idea? La voy a implementar de inmediato en Excel, pero quiero preguntarles primero si se entiende. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, sí se entiende, profe. Súper. Ya, entonces ahora voy a abrir el Excel que les mandé, y ahí se los comparto. O sea, ya lo tengo abierto y ya se los comparto. Ya, entonces le voy a poner acá, compartir. Entonces, nueva función, vamos ahora a compartir mi escritorio. Ya. Entonces acá lo que están viendo es el Excel, espero que sí, si no ahí me avisan. Ya, y básicamente lo que tenemos acá es la misma idea y nuevamente lo que hicimos en la clase pasada, pero ahora aplicado pero ahora con el método rungecuta y aplicado en una dimensión y en múltiples dimensiones, ¿ya? Método de rungecuta, ya explícito. ¿Ya? Y esto es básicamente para que se entienda la idea de lo explícito asociado a lo fácil de calcular, básicamente, y por qué entonces podemos justificarlo también desde un punto de vista de número de evaluaciones por delta t. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que observamos acá es la misma función, ya se la voy a mostrar, la misma función que trabajamos al principio, que correspondía a este lambda por 1 menos x. ¿Ya? Me equivoqué y le puse, se me quedó el x de acá. Vamos a sacarlo, x. Aquí está. Ya básicamente es la función exponencial de un modelo de primer orden, ya donde básicamente nos sirve solamente como ejemplo. Y entonces vamos a implementar rungecuta en Excel ahora, ya en una dimensión, porque esto es una escala. ¿Ya? Y entonces vamos a observar cómo lo tenemos implementado y luego lo vamos a generalizar. Entonces, aquí quiero que veamos la parte explícita directamente. Entonces, si nos vamos a la idea de resolver un problema de valor inicial, recuerden que partimos con el valor conocido de x, que igual en este caso es 0. Ahí está, x at 0 es igual a x0 igual a 0. Entonces, a partir de eso, tenemos que obtener la ley de actualización. Y para obtener esta ley de actualización en un sexto más la suma de estos elementos, lo que tenemos que hacer entonces es obtener cada una de estas pendientes que son explícitas y que se obtienen serialmente. Fíjense. El K1 lo obtenemos simplemente reemplazando en el valor actual. Entonces, fíjense, tenemos la pendiente, que corresponde al de x a de t, que es lambda por 1 menos x, y está lambda por 1 menos x, multiplicado por el delta t. Aquí tengo entonces la primera actualización, K1. ¿Ya? Y luego, con este K1, lo que hacemos es obtener el siguiente valor donde voy a evaluar la pendiente, que es el x actual más K1 medios, o sea, la mitad del delta de la actualización de Euler, que está aquí, fíjense, x más K1 medios, que sería entonces el valor actual más la mitad de la actualización de Euler, que está ahí, 0,1. Y ahí está, de hecho, el valor de K1 más medio. Entonces, luego lo que hago es, con este nuevo valor, obtengo de nuevo la pendiente, que en este caso correspondería a, nuevamente, lambda por 1 menos x. Pero en este x ahora, que está ahí, corresponde a un x que está evaluado en la mitad de la actualización de Euler y por el delta t. ¿Ya? Y fíjense que siempre, aun cuando fíjense que esta pendiente ahora está evaluada en un valor que no es x, sino que es x más un medio. Pero esta pendiente que está en este punto intermedio, luego, esta actualización la dividimos por 2, ¿ya? Y se la sumamos al valor x1, al valor actual, al x. ¿Ya? Entonces decimos el valor actual más la mitad de la actualización anterior. ¿Ya? Y eso es equivalente a transportar la pendiente. Obtenemos la pendiente en un punto intermedio, pero luego esa pendiente la trasladamos y la dejamos referida al valor x0. ¿Ya? Y entonces obtenemos el siguiente valor, ¿ya? Que es la siguiente actualización, que es la mitad nuevamente, lo multiplicamos por el delta t, y entonces obtenemos la siguiente pendiente. Entonces, si se fijan, la relación va hacia la derecha en este caso en Excel. Porque básicamente con x conocemos K1, con el K1 más el x conocemos el K2, con el K2 más el x conocemos el K3, y finalmente el x más K3 me da el valor del K4. Entonces, Lucas ahí, que me preguntaba en relación a cuál es la ventaja, bueno, tener delta t más grande sin sacrificar tanto cálculo también. Pues si se fijáis, es re sencillo hacer este procedimiento, porque siempre voy evaluando y esta evaluación es explícita, o sea, obtengo la pendiente de inmediato y esa pendiente la obtengo a partir de valores anteriores. Y luego con esto, con las tres
leyes de actualización, ahora sí lo que hacemos es avanzar. ¿Y cómo avanzamos? Aplicándole la actualización al valor actual. ¿Y cuál es el valor actual? El x en el instante 0 más, en este caso, un sexto, y las leyes de actualizaciones correspondientes, que sería el K1 más 2 veces el K2. No sé si me están escuchando. Sí, porque se me cortó de un momento. 2 por el K2, ¿ya? Más 2 por el K3, más el K4. Y entonces ahí tenemos nuestra actualización, ¿ya? Y básicamente ahora tendríamos que repetir lo mismo, ¿no es cierto? Voy a hacerlo por K1 y después lo hago, lo generalizo simplemente. O sea, el valor del K1 sería entonces el valor del lambda, ¿no es cierto? El valor, o sea, el delta, en definitiva, la función, la derivada, ¿no es cierto? Por 1 menos el valor de x, ¿no es cierto? Multiplicado por el delta t, ¿no es cierto? Y luego eso repetido con el valor del K1, obtendría el siguiente valor de x, que sería entonces x más ese valor dividido por 2, y entonces obtendríamos entonces lo mismo, pero el K2 y así, etcétera. ¿Ya? Entonces básicamente lo que puedo hacer ahora es, más fácil aún, es generalizarlo. Control C y Control V. Y entonces con esto tendríamos, ahora lo generalizamos para todos los elementos que están acá. Y ahí estamos. Y ahí entonces está la integración. Y básicamente, si observan, lo único que tengo que hacer es, podríamos decir que en Excel lo explícito se ve hacia a la derecha. ¿Por qué? Porque con el valor de la izquierda obtengo la derecha. Y una vez que tengo todos los elementos de la derecha obtenidos explícitamente, integro y obtengo el valor de abajo. ¿Ya? Y eso lo hago de manera iterativa. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? En Excel. Sí, profe. Bacán. Sí. Y si lo vemos ahora, pero ahora en el ejemplo de los estanques, ¿ya? Entonces, en el ejemplo de los estanques es lo mismo. ¿Ya? Aquí ya están evaluadas las pendientes. ¿Ya? Solamente acordarse de que el modelo en este caso eran los modelos de balance, basados en balances de materia. ¿Ya? Y entonces, básicamente, ¿qué teníamos? Ya voy a hacer, si es que de nuevo puedo hacer la magia de la otra vez. Ya, a ver si es que me sale. Ya donde teníamos, les transmito al mismo tiempo las dos cosas, que vamos a ver si me funciona. Ya, entonces tengo este que está acá, y ahora lo que les voy a mostrar es el modelo solamente para acordarse de cómo era esta idea cuando estamos trabajando con un modelo de múltiples dimensiones. Ya, entonces aquí les voy a compartir ahora esto también. Tengo que hacerlo un poquitito más chiquitito ahí. Entonces voy a poner esto acá y ahora voy a compartirles también en la pizarra para que podamos observar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, fíjense que acá está, ahora deben estar viendo mi pizarra y al mismo tiempo el Excel. Ya. Entonces, cuando tenemos múltiples dimensiones, como les explicaba, existen múltiples K1, múltiples K2, múltiples así. Y todo aplica exactamente igual, solamente que las cosas las veo desde un punto de vista vectorial. ¿Eso qué significa? ¿Ya? Que si, por ejemplo, tenemos, en este caso el problema estaba asociado ya, a tres valores, en este caso, por ejemplo, un CA0, espérense que el valor de CA0 que tenía inicialmente cuando trabajamos era 0,5, 0 y 0. Entonces lo voy a hacer igual en el método de Runge-Kutta de los estanques. Entonces 0,5, 0 y 0. 0,5, 0 y 0. Y ahí el CAIN era 1,8 y eso estaba todo el resto igual. Ya, ahí sí. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es replicar el ejemplo, pero ahora en múltiples dimensiones. Entonces, cada uno de los elementos que ustedes ven acá representa F1, F2 y F3, porque están asociados a las derivadas de los tres estados, sea 1, sea 2 y sea 3. ¿Ya? Es importante mantener ese orden. Lo vamos a ver en MATLAB de inmediato que ese orden es relevante, ¿ya? Porque todo está planificado de esa manera. Como les explicaba, la nomenclatura no es porque sí, sino porque podemos generalizar las cosas. ¿Ya? Entonces, con eso en mente, el método de Runge-Kutta aplica de la misma manera, solamente que ahora lo que tenemos que hacer es definir los K1 para todos los estados. Entonces, este K1 que ustedes ven acá, que yo les decía para X1, X2 y X3,
entonces está expresado acá. ¿Ya? Y representa entonces, en este caso, el F1 evaluado en xn por el delta t. Entonces, ¿qué es el F1? Entonces, ese F1 correspondería a el balance de materia al componente 1, que yo les estoy mostrando acá, que sería 1 partido por tau, acá está el 1 partido por tau, multiplicado por, en este caso, el CAIN, que sería 1,8 mol por litro, kilomol por litro por las unidades, menos el valor del CA1, ¿ya? Porque esto es un comportamiento de un CSTR. Y eso menos la constante de reacción, que para una reacción elemental, que es este que está acá, el C4, multiplicado por el mismo CA1. ¿Ya? Y esto está todo multiplicado por el delta T, porque recuerden que el K1 es la actualización completa, o sea, el cambio que existiría aplicando Euler. ¿Ya? Y eso mismo, entonces, tengo que hacer el mismo K1, pero ahora fíjense para 2. Y si observan, aquí se ve, de hecho, explícitamente la relación que existe y por qué las cosas tienen que evaluar simultáneamente, porque el K1 para 2 corresponde al balance de materia para el estanque 2. Y en el estanque 2, fíjense, si ustedes ven la pizarra, necesito conocer CA1 en K y CA2 en K. ¿Ya? Por lo tanto, necesito conocerlo al mismo instante, por lo tanto, tienen que estar todos evaluados al mismo instante. ¿Ya? Entonces, dicho eso, entonces tendríamos el modelo en este caso que sería 1 partido por tau, ahora con el valor actual menos el valor CA2, menos el K nuevamente, multiplicado por el CA2. ¿Ya? Y esto multiplicado por el delta T. Ya que está ahí. Y lo mismo entonces haríamos con el 3, que básicamente correspondería a evaluar esto, pero los valores. Entonces, una vez que tenemos eso, ¿se acuerdan que en el caso de una dimensión lo que hacíamos era el X para evaluarlo en el K2? Aquí hacemos lo mismo. Entonces sería el X1, que sería el CA1, más un medio de su correspondiente K1. Lo mismo haríamos con el X2, o sea, el CA2 más un medio de su correspondiente K1. Y lo mismo para el siguiente valor, sería el CA3 más un medio de su correspondiente K1. Y con estos nuevos valores, que sería un valor obtenido a la mitad de la actualización de Euler, volvemos a repetir, pero ahora con el K2. Y aquí básicamente aplica lo mismo que les había mostrado. Tenemos un K2 para el estado 1, un K2 para el estado 2 y un K2 para el estado 3, que es básicamente evaluar, pero ahora en vez de evaluar en el valor CA1 actual, evaluamos en el valor CA1 más K1, 1 medios. O sea, el valor más el K1 asociado a ese. Y ahí obtenemos la siguiente evaluación y lo mismo lo repetimos para el K3. Y entonces hacemos lo mismo que yo les comentaba. Una vez que tenemos todas las actualizaciones de todos los estados, ya, si se fijan, sigue siendo algo que es explícito. Me voy hacia la derecha, ¿ya? Entonces, como es explícito y me voy a la derecha, ya puedo sacar esto. Entonces el valor que ahora aplico de actualización va a ser sumar el CA1, que lo voy a escribir acá, de hecho, va a ser el valor anterior más, y aquí sería un sexto multiplicado por el K1 del CA1. O sea, sería, multiplicado por la suma de el K1, ¿ya? Más 2 por el K2 de ese, el K2 del CA1, más 2 por el K3 del CA1, más el K4 del CA1. Ahí tienen ese valor. ¿Ya? Y lo mismo entonces aplicaríamos para el CA2 y lo mismo para el CA3. Si se fijan entonces tenemos eso que está ahí definido. Y una vez que tenemos entonces eso definido, yo les explicaba lo mismo, como esto es explícito, ¿ya? Y entonces se aplica todas las veces lo mismo. Entonces ahora podemos tomar esto y fíjense que todo es explícito a la derecha, entonces una vez que tenemos eso ahora, integrar. Y cuando integramos entonces obtenemos de inmediato como les comentaba, la integración de los tres estados, los cuales si se fijan son integraciones simultáneas. ¿Ya? Y básicamente acá ustedes después con el problema pueden jugar y ver cómo esto va cambiando. Por supuesto que van a tener, yo lo que hice acá fue graficar para columnas distintas, entonces si yo voy aumentando el delta t, ya voy a ir integrando más adelante, con delta t igual 2. ¿Ya? Y fíjense que con un delta t igual 2 pasa esto, y ahí se empieza a observar una falta de precisión,
ya, debido fundamentalmente, bueno, que el método falla. De hecho, este método igual diverge, ya, pero diverge más adelante. Ya si, por ejemplo, hago lo mismo con el método de Euler explícito y le pongo en delta t de 2, el método diverge. Ya, para el mismo delta t, entonces, tenemos esa diferencia. Y claro, efectivamente, son más evaluaciones, pero esas más evaluaciones se justifican por el hecho de trabajar con delta t que son más pequeños y los cálculos que implican fundamentalmente cuando tenemos estas dinámicas que se empiezan a que están interactuando entre ellas. ¿Ya? ¿Preguntas? No. Todo Ninguno, les profe. queda súper. Ya, entonces, esto se los mando luego por si ustedes quieren luego aprender o revisar esto y volver a hacerlos de nuevo. Y entonces ahora nos vamos a ir a lo mismo, pero ahora en MATLAB, ¿ya? Porque la idea es que aprendamos con todas las formas. Y aquí entonces tenemos MATLAB. Ahora espero que estén viendo el MATLAB. Y ahí yo les mandé este archivo que dice clase 18, ¿ya? Y en este archivo clase 18 hay 4 funciones. Y esas 4 funciones están representadas todo lo que acabamos de hacer en Excel, pero ahora en MATLAB para ir analizando. ¿Ya? Entonces, voy a abrir la primera función que corresponde al integrador del ejemplo, ¿ya? Y en este integrador del ejemplo es, bueno, básicamente un archivo que me sirve para integrar los ejemplos de la clase, ¿ya? Y, espérense, para que se vea un poco más grande, para que después ustedes puedan seguir esto de manera adecuada, voy a irme a preferencia y voy a cambiarle el tamaño de fuente de la pantalla para que puedan verlo bien. Vamos a ponerle un... creo que lo tengo ahí en grande, de hecho. Porque lo normal es que yo generalmente lo mantengo en 14. A ver. Vamos a ver. Sí, esto sí, porque el otro es más chiquitito. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ven acá? Ya vamos a ir revisando el código y vamos a ir desbloqueando ciertas cosas. Entonces, lo primero que hice acá, ya que ustedes lo pueden seguir, lo pueden hacer, de hecho les sugiero fuertemente que lo hagan luego. Yo les explico y luego ustedes lo pueden replicar. Entonces, la idea acá es que, al igual que en el caso de cuando estamos simulando sistemas algebraicos, lo primero que tenemos que hacer es definir los elementos que son, ya sea parámetros, en el caso, por ejemplo, del K, o variables, tiempos de residencia, por ejemplo, puedo probar a distintos tiempos de residencia y distintos valores de la concentración inicial. Luego, ya cuando nosotros y nosotras trabajamos con sistemas con problemas de valor inicial, tenemos que definir el valor inicial. Eso es algo clásico. Entonces, como elementos que son como similares que a los que vamos a ver siempre cuando integremos, son definir las condiciones iniciales. Ya en este caso, si tengo 3 estados, tengo 3 condiciones iniciales. Ya para ordenarnos, ya para implementar esto de manera adecuada, de inmediato, la idea es definir un orden y ese orden mantenerlo todo el tiempo. Por ejemplo, acá yo lo que voy a hacer, y la definición del orden del iterador, del estado inicial, no iterador inicial, estado inicial, define el orden de todo a continuación. ¿Ya? Entonces, si yo defino acá que el CA0 tiene 3 elementos, primer elemento es la concentración inicial del estado 1, segundo elemento, concentración inicial del estado 2, y tercer elemento, concentración inicial del estado 3, de ahora en adelante, la posición 1 es el estado 1, posición 2, estado 2, y posición 3, estado 3. Y eso también aplica para el modelo. ¿Ya? En el modelo, en el F, en la derivada, el orden en el cual me entrega la derivada tiene que ser el mismo orden de los estados. O sea, el primer elemento de la derivada es la derivada del estado 1. ¿Ya? Ojo con eso, se los muestro de inmediato. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que definir? El valor inicial del tiempo y el valor final. ¿Ya? Eso generalmente se define como un span de tiempo, un rango de tiempo, un delta de tiempo, que es el que se tiene que informar cuando vamos a integrar. Tenemos que definir ese tiempo. ¿Ya? Y acá es algo bastante similar a lo que ya habíamos visto antes. La idea es ir reciclando cosas para ir observando que todo esto, todos los conceptos de simulación son los mismos, lo único que uno va complejizando el sistema de ecuaciones. ¿A qué me refiero con eso? Que igual tenemos que definir un vector de variables de decisión, igual tenemos que definir un vector de parámetros. ¿Ya? Entonces con eso, ahora vamos a irnos a los métodos de integración. Y lo primero que vamos a ver es el método de Euler explícito, ¿ya? Aplicado en MATLAB. Pero para poder aplicar cualquier método de integración, yo igual requiero calcular la derivada. Entonces, tendríamos que obtener una
función que me permite calcular las derivadas, y esa función que me permite calcular las derivadas, le voy a poner las dos cosas juntas, corresponde a esta función CSTR3, ¿ya? Que básicamente acá lo que hace es que esta función me calcula la derivada, ¿ya? Esta función tiene el modelo, ¿ya? Pero este modelo, ¿ya? Es un modelo que está pensado o está definido, perdón, para un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que este f corresponde no a 0, al como era antes, en el caso de la simulación algebraica, sino ahora este f es de x a de t. ¿Ya? No tiene por qué ser 0, va a ser 0 cuando llegue al estado estacionario. Y si se fijan, esto aplica también para simulación algebraica, pero cuando estamos en dx a dt igual 0. ¿Ya? O sea, esto es como lo que viene, como la generalización de lo que habíamos visto en simulación algebraica. Entonces aquí hacemos lo mismo, tenemos variables incógnitas, dependientes, las cuales ahora se van a integrar, ¿ya? U, que corresponde a las variables, vector de variables de decisión, y alfa los parámetros. Entonces, con esta info, nosotras y nosotros vamos a reemplazar en esta función f. Entonces, si observan, el modelo es súper similar. De hecho, este modelo en estado estacionario tendría que ser igual a 0. Pero en este caso va a estar igualado a dx a dt. ¿Ya? Entonces aplica lo mismo. Y están en el orden que tienen que estar. Fíjense. CA es igual a x. ¿Ya? X, que es el vector de estados, lo definí acá a la izquierda de su pantalla como 3 elementos donde el primero es CA1, CA2 y CA3. Por lo tanto, yo tengo que ser consistente cuando entonces calculo la derivada. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera posición de X es el elemento concentración en el estanque 1. El segundo, concentración en el estanque 2 y lo mismo en el estanque 3. Y lo mismo tiene que aplicarse para F. F1 es de x1 a dt. Entonces, fíjense, 1 partido por tau, CAin menos CA1 menos K por CA1. Eso es lo mismo que, voy a ir un poco hacia el lado, eso es lo mismo que, se me apagó la transmisión. ¿Ya? Eso es lo mismo que el modelo que yo les mostraba, el balance de materia al elemento K1. De un momento, ahí estoy. Eso es lo mismo que el elemento que ustedes están viendo acá. Ahí lo hago. Ese que está acá, el primer F1, ¿ya? El primer F1 que ustedes ven acá, representa el de CA1 de T. Ojo, eso es súper relevante. Si no lo ordenamos así, no va a funcionar la integración. ¿Ya? Por eso hago mucho hincapié en esto. En el caso de la simulación algebraica, eso no era necesario. ¿Ya? No era necesario que esto estuviesen como que el F1 representaba lo que despejaba X1, ¿no? Eso no era necesario. El orden de F, cuando estábamos trabajando con simulación algebraica, era relevante, pero era relevante porque está igualado a 0. Entonces, como todo es 0, da lo mismo. Pero acá está igualado a dx a dt. Por lo tanto, acá ya no es irrelevante el orden. Tiene que tener, el f tiene que seguir el orden del x y el x tiene que seguir el orden del x0. ¿Ya? Espero que esa parte se acuerden de eso porque básicamente es la clave para poder hacerlo bien. El resto es siempre lo mismo. ¿Ya? Entonces, esta función me entrega ya no el valor del modelo que tiene que estar igualado a 0, sino que me entrega directamente la derivada. ¿Ya? Que ahí está entonces explicitada y corresponde a lo que vimos en el mismo Excel. ¿Ya? Y con eso entonces vamos a hacer la integración. Entonces si trabajamos con Euler, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con Euler y tenemos que definir por supuesto un delta t, que va a ser el mismo que ocupa en el Excel. Tenemos que definir un span de tiempo, que es un vector que básicamente me va a decir tiempo inicial y tiempo final. ¿Por qué lo requiero? Porque tengo que saber cuándo paro de integrar. ¿Ya? Y entonces lo que yo voy a hacer a continuación es que les voy a mostrar la integración, ya directamente en un archivo que ya, una función que ustedes tienen, y que es la función Euler explícito en clases. Ya voy a ponerle save, y entonces le voy a dar run en el archivo principal. Voy a abrir la función de Euler para que la veamos, cómo se ve, y la voy a poner acá arriba, no, acá abajo, ahí, para que veamos entonces todo. Entonces, vamos a ver cómo esto, no, este lo voy a poner acá arriba, y el CSTR3 lo voy a poner abajo, para que vamos viendo así, en este orden, fíjense. Entonces vamos a pasar de la izquierda a la derecha arriba, y vamos a ir iterando para ir calculando las distintas derivadas. Entonces, le voy a dar run, para que pare en este semáforo, ¿ya? Cuando se define el delta t, y entonces voy a definir un span de tiempo,
entre 0 y creo que le puse 10 minutos. Y ahora voy a entrar en la función Euler explícito. Y esta función Euler explícito, ¿ya? Es una función que requiere el valor inicial, requiere los parámetros, porque si no tengo los parámetros no puedo calcular las derivadas, porque acuérdense que las derivadas son el modelo. Necesito saber cuándo comienzo y cuándo paro, y el delta t, para este problema que yo definí. Entonces para eso ahora me voy a ir, entonces voy a ponerle un step in, que es básicamente ingresar a la función Euler explícito en clases, step in, y voy ahora a estar acá. Ya estoy donde ahora, donde ven mi mouse, eso es en el cuadrante superior derecho. Entonces en el cuadrante superior derecho, ¿qué valores son los que yo requiero para hacer la integración? El valor inicial, los valores de las variables de decisión y de los parámetros, el valor de inicio y final y el delta t. ¿Ya? Y con eso entonces lo que hace es calcular todo. ¿Y cómo lo hace? Igual como lo hicimos en el Excel. ¿Ya? ¿En qué sentido? Mira, aquí yo lo que hago es definir inicial y final, un k que va a ser un valor que requiero para hacer como contador de evaluaciones, para luego ir guardándole un vector, que es el vector que voy a ocupar para sacar los estados, y el vector de tiempos discretos. ¿Ya? Entonces con eso entonces evalúo el tiempo actual, porque voy a empezar la integración igual a t0, el estado actual x igual a x0. Guardo para el primer instante discreto, o sea, para t igual t0, el valor de x en la posición k, en la posición 1, y entonces este x vector va a ser una matriz que va a tener CA1, igual que en el Excel, CA1, CA2 y CA3, y para cada fila tengo distintos tiempos. ¿Ya? Y hago lo mismo entonces fíjense que ahora el x vector es así. Luego cuando lo rellene en el siguiente delta t, se va a generar entonces, voy a generar una segunda fila, y así sucesivamente. Por eso está aquí, de hecho está traspuesto. Y el t vector va a ser el elemento inicial. Entonces t vector es un solo valor, es 0. Entonces fíjense, la integración ¿cómo funciona? Mientras el tiempo de integración sea menor o igual al tiempo final, integro. ¿Y cómo integro? Al igual como lo hicimos en Excel. Primero, calculo la derivada. ¿Cómo calculo la derivada? Evaluando en mi modelo. Entonces fíjense que x es el valor inicial, u son mis vectores de decisión y alfa son los parámetros. Entonces evalúo la derivada, pum, ahí está la derivada. Recuerden, no tiene por qué ser 0, porque está derivado, de hecho tiene que ser distinto de 0 porque es un sistema dinámico. Luego lo que hago es, con este valor, avanzo, que es actualizo el valor actual más la derivada por el delta t. Y noten que como está todo ordenado, todo tiene el mismo orden, CA0 está 1, 2 y 3, el CA está 1, 2 y 3, y el F es de x a dt de 1, 2 y 3. Entonces simplemente sumo. X es igual a x más F por delta t. Entonces obtengo la integración de inmediato. Entonces, por eso es tan importante el orden asociado a esta forma de integrar. ¿Ya? Y básicamente con esto, entonces obtengo el siguiente tiempo, avanzo para la siguiente iteración, guardo el estado actual en este vector, el tiempo, y entonces vuelvo a integrar. ¿Ya? Y esto lo voy a repetir, ahora el t ya no es 0, ahora es 0,4, entonces esto se va a repetir muchas veces. Se lo puedo poner acá un... Fíjense entonces que lo que voy haciendo es que cada vez que voy avanzando, lo que voy haciendo es que el vector va creciendo, vamos avanzando en el tiempo, y básicamente esto es equivalente a tomar las celdas en Excel y tirarlas hacia abajo. Este while es hacer eso. Entonces me salgo del while, ya, porque esto lo voy a hacer varias veces, entonces voy a salir. Lo voy a hacer ¿cuántas veces? En este caso lo hice 26 veces. El tiempo final fue 10, porque era, bueno, múltiplo, ahí se podía hacer. Probablemente en otra ocasión llegue esto un poco más adelante, el tiempo final quizás es un poco más. ¿Ya? Y básicamente tengo como resultado un vector que es en las columnas del Excel y el tiempo vector que también es la columna del Excel. Y eso es lo que sale, en este caso, en mi función. ¿Ya? Que está acá. O sea, fíjense que acá yo tengo programado el método. Y el método requiere estos valores más que yo le diga dónde está la derivada. Entonces, con estos valores que necesita el método iniciales más la función que me calcula las derivadas, me va a devolver el método estas dos salidas, en la matriz de estados y el vector de tiempos. Y eso es lo que yo voy a poner ahora, le voy a poner un step. Y ahora voy a volver acá. Ustedes debiesen estar, ahora estamos viendo acá en la flechita verde. Entonces ahora obtenemos los valores de Euler y los valores del tiempo, y con eso entonces ploteamos. Se lo voy a poner acá, plot.
y ustedes debiesen estar, si es que lo están siguiendo, debiesen ver ahora lo mismo que les acabo de mostrar en Excel, ahora en MATLAB, ¿ya? Y si ahora hacemos lo mismo con rungecuta, ya voy a ponerle quit debugging, porque tengo que ahora sacar lo que estaba comentado con rungecuta, va a ser 3/4 de lo mismo, ya voy a ponerle ahí, voy a ponerle save. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a abrir, voy a cerrar el método de Euler explícito en clases porque ya lo aprendimos, ya lo revisamos, y ahora lo que voy a abrir es el método, las dos funciones que requiero para entonces obtener el método para implementar el método de rungecuta, ¿ya? Que básicamente voy a abrir las dos y les voy a mostrar para qué sirve cada una de ellas. ¿Ya? Entonces voy a ponerlo así, en este orden. Aquí. Ya, y el CSTR3 lo voy a poner más abajo. Ya. Entonces, ¿qué les voy a mostrar acá? Les voy a mostrar por qué aparecen estas funciones y qué significan cada una de ellas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Ahora el método va a estar está en la función, de hecho, RK4 clases. Y si observan, requieren los mismos parámetros del método de Euler. El valor inicial, el valor de U, el valor de alfa, el tiempo, el rango de tiempo y el delta t. Lo mismo. ¿Ya? Pero ahora, como necesitamos hacer una actualización, y esta actualización requiere de 4 evaluaciones, ¿ya? Las cuales son las evaluaciones en el CSTR3, pero en distintos valores intermedios. Entonces lo que yo hice fue crearme una función que se llama K. Y esa función que se llama K es la que me entrega directamente el K, 1, 2, 3 o 4. La única diferencia que existe entre los K es el valor de X en el cual se está evaluando, pero siempre es lo mismo, es la pendiente multiplicado por el delta t. Entonces esta pendiente K, o sea, esta función K que calcula los valores de K1, K2 y K3, requiere el valor donde voy a evaluar la derivada, o sea, ese X, ¿ya? Y el delta t. Entonces con el X calculo la derivada, el modelo, entonces tengo el f, que es lo mismo que había hecho en el método de Euler, y ahora obtengo el k, que es la salida de esta función, como la derivada por el delta t. Entonces una vez que tengo la derivada por el delta t, que sería k1, por ejemplo, cuando lo evalúo en el x actual, entonces avanzo un poco y obtengo el x para evaluar k2, que sería x más el k1 medios, que es lo mismo que hicimos en el Excel. Luego, llamo de nuevo la misma función, pero ahora evaluada en el punto intermedio, y entonces repito este procedimiento. Y eso es lo que aparece en el método de rungecuta. Entonces, voy a salir de esta acá y voy a llegar directamente al método de rungecuta. Ya, ahí está el método de Euler que no me interesa, o sea, me interesa, pero no para esta parte que estamos haciendo el ejemplo. Entonces tenemos el método de rungecuta, tenemos el delta t, que podemos usar el mismo, como les explicaba, el mismo tiempo span. Ya, vamos a avanzar. ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer es que voy a ingresar a la función de rungecuta para que veamos lo que yo les acabo de mostrar. Entonces le pongo step in y ahora estoy acá arriba, en la función rungecuta 4. ¿Ya? Y en la función rungecuta 4, nuevamente, valores iniciales, u alfa lo mismo, y acá es exactamente lo mismo que el método de Euler. La única diferencia, como les explicaba, es que por cada vez que paso por el while, o sea, por cada integración, lo que es equivalente a como cada fila en Excel, tengo que calcular K1, K2, K3 y K4. Y eso es lo que hago, fíjense. Poner siguiente. Tengo entonces, el X para K1 corresponde al valor actual, que es el X0. Con eso entonces obtengo K1. ¿Cómo lo obtengo? Me voy al step in y obtengo la derivada, que es equivalente a evaluar el modelo. Voy a ir a step in, fíjense, estoy acá ahora. Evalúo entonces la pendiente, voy a ponerle continue. ¿Ya? Y una vez que tengo esta pendiente lista, le voy a poner step. Salgo, me vuelvo acá, multiplico la pendiente por el delta t, salgo y me voy acá ahora. Tengo entonces K1. Con el K1 entonces tengo la primera pendiente, hago la actualización al medio y hago lo mismo para todos los valores que están ahí. Entonces avanzo ahora, voy a sacarlo, hago para los 4K, voy continue, tengo entonces K1, K2, K3 y K4, y con este valor entonces hago la actualización, avanzo en el tiempo, y aquí en adelante lo mismo que el método de Euler. Avanzo en el iterador, entonces luego el contador de pasos, perdón, luego guardo y salgo.
Y ahí entonces tengo para el siguiente instante y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces le voy a poner acá un siguiente y fíjense que el resultado es similar. O sea, el formato es el mismo. ¿Ya? Y entonces con eso entonces le voy a poner ahora, vamos a seguir hasta el final. Le voy a poner que pare en la figura, le voy a poner continue. Y aquí entonces tengo lo mismo, pero para el método run ejecuta. Y aquí en este caso, claro, como los valores son, como el delta t es igual, entonces voy a obtener, fíjense, eso que está ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si es que, como les decía yo, cambiamos el delta t y le poníamos 2? Que era lo que pasó en Excel cuando una cosa divergió. Fíjense. Agarran. Y en el caso del método de Euler explícito, el problema diverge. Y en el método de Euler implícito, o sea, el método de ejecuta, no. ¿Y por qué es eso? Por lo que les comentaba, asociado esto al grado de precisión producto de mejorar esto de la descripción de la pendiente. Ya. Entonces, ahora, ya, si esto más o menos les queda claro, les pido porfa que lo revisen y eso. Quiero irme a la última parte, que es lo que al final nos interesa también, que es cómo esto lo implementamos en MATLAB, porque MATLAB tiene una función precompilada, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el ejemplo directamente en MATLAB, ¿ya? Entonces para eso, les voy a pedir que, bueno, en la PPT que ustedes están viendo, ¿ya? Hay una última parte, ya que esta última parte está en la PPT, esperen un poco, estoy llegando hasta la PPT, ¿ya? Que está en la PPT número 54, que se la voy a compartir yo, que es esta, y ahí lo vamos a ver de inmediato, que se lo voy a compartir en la pantalla, ya que es esta. Y aquí dice problema de valor inicial DAES, dice acá, o dejo DAES, después les explico esas cosas que son más como complementarias, ¿ya? Entonces, el integrador que tiene el método de rungecuta, que acabamos de mostrar, que yo les acabo de mostrar, es esta función que se llama OD45, ¿ya? La función OD45 funciona igual como yo les acabo de contar, por eso les muestro primero cómo se hace, cómo se implementa programando y luego cómo esta relación, esto tiene que ver con esto tiene que ver con ¿cómo se llama? Con lo mismo que acabo de mostrarles, ¿ya? Entonces, fíjense, acá tengo el OD45, que es equivalente a esta función, R4 clases, ¿ya? Entonces, esta función, que es equivalente es que está precompilada en el MATLAB, requiere conocer lo mismo que antes, fíjense, el span de tiempo, ¿ya? El valor del x0, y aquí, en vez de tener que implementar como una función para cada una de las cosas que hiciéramos, tenemos que decirle cuál es la función que quiero integrar, ¿ya? Y una vez que yo les digo cuál es la función que quiero integrar, básicamente aplica la misma idea que les mostré antes. Entonces les voy a mostrar de inmediato la integración, la implementación, ¿ya? Entonces me van diciendo si van generando dudas, ¿ya? Pero lo voy a poner acá abajo para que lo vean bien. Entonces ahora cuando lo pongo acá, uso la función precompilada, básicamente aplica lo mismo, solamente que acá no tenemos que entregar el delta t, sino que lo hace automáticamente, lo cual es súper adecuado, ¿ya? Entonces vamos a llamar a la función, ¿ya? Y la función se llama OD45, ¿ya? Y esta función OD45 tiene 3 argumentos, ya que básicamente son equivalentes a lo que yo les mostré acá, ¿ya? El primer argumento es la función, ¿ya? Y la función en este caso que yo quiero integrar es la que yo les estoy mostrando acá abajo, 3CSTR o CSTR3. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar, ¿ya? Entonces esta función CSTR3 tiene el argumento X, el argumento U y el argumento alfa, ¿ya? Entonces yo le tengo que decir con qué voy a integrar y le tengo que decir entonces que integre con, en este caso, con el elemento X, pero resulta que Euler, o sea, como está implementado el método rungecuta, perdón, requiere que yo le diga cuál de estos es el estado que corresponde a X, pero también le tengo que decir cuál es el tiempo. ¿Ya? Igual le tengo que decir, porque esto está pensado para sistemas que son también no autónomos, o sea, que también dependen del tiempo. Y entonces lo que yo voy a hacer es que voy a hacer esto, fíjense. Voy a poner aquí una T, ya porque lo requiere, es como obligatorio, tengo que poner arroba
t que corresponde al vector de variable independiente, cuando el modelo para calcular la derivada requiere el valor de la variable independiente, y el estado en ese valor. ¿Ya? Y como mi función CSTR3 no tiene un argumento que se llama t, lo que voy a hacer es que se lo voy a agregar acá. Se lo voy a poner al final, y para que todo esto cuadre, le voy a poner entonces que la función CSTR va a tener un t, una función t acá, que es una variable que no se va a ocupar. Si se fijan, puedo ingresar este t acá, y como no se usa, simplemente va a entrar y va a salir. ¿Ya? Porque acá no se usa el t en nada, porque es un sistema que es autónomo, que no depende explícitamente del tiempo, sino que aparece solamente en la derivada, que es parte de lo que vimos en la primera clase. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a poner el siguiente argumento. El siguiente argumento corresponde a el span de tiempo, que corresponde al mismo que yo le había mostrado acá. Entonces voy a copiar y pegar simplemente. Tiempo span, que corresponde al tiempo inicial y el tiempo final. Y como último argumento que requiere, corresponde a este sea 0. ¿Ya? Entonces, si se fijan, son los mismos, información inicial que requiero. El estado inicial, el valor de las variables independientes de los parámetros, ¿ya? Que es lo mismo que yo le tuve que ingresar acá, pero claro, como esta función precompilada sirve para muchas más cosas, entonces acá uno tiene que indicarle cuál es la función que yo quiero integrar, que es el CSTR3, la cual tiene que estar, como todas las veces que hemos resuelto en MATLAB, dentro de la carpeta donde yo voy a hacer la integración. ¿Ya? Y como argumento de salida, este argumento de salida son dos. ¿Ya? El primer argumento de salida corresponde al t, le voy a poner t o de 4,5, porque, bueno, me equivoqué, que al revés. Pues. El primer argumento es el tiempo y el segundo es la matriz de estado, da igual. Y el segundo argumento corresponde al CA, y en este caso a los estados integrados, en este caso CA o de 4,5. Entonces, con estos elementos debiésemos andar bien. Entonces le vamos a poner run, y bueno, si todo sale bien, entonces como para apurarnos, lo que voy a hacer es que voy a poner la integración, pero ahora lo voy a poner en figura 3. Y le voy a poner entonces O de 4,5, y lo voy a poner acá O de 4,5. ¿Ya? Y si se fijan acá, lo único que sí, que no tuve que entregar el delta t, porque en este caso el propio sistema es el que calcula el delta t. Voy a poner los delta t en sus respectivos valores iniciales, en 0.4 y 0.4, ¿ya? Para básicamente que seamos capaces de comparar para los sistemas que van convergiendo. Entonces lo voy a poner ahora run, y puede que me dé un error, pero ahí lo corregimos. ¿Ya? Ah, no me dio ningún error, ¿ven? Ya, entonces acá está. ¿Por qué pensaba que me podía dar un error? Porque como ahora la función CSTR también tiene el último argumento t, pensaba que me podía dar un error cuando llamara al f igual a CSTR3 sin poner t, pero no me lo da porque como no se usa, si no lo agrego como argumento, simplemente asume que como no se usa, no te da el error, básicamente. ¿Ya? Entonces acá están los tres resultados. Aquí está, fíjense, voy a compararlos. La figura 2 con la figura 3, que corresponde al mismo método. El método de rungecuta, usando, en este caso, las dos, la función precompilada. Si observan, esta es la figura 3, sería con rungecuta con el O de 4,5. Si podríamos hacer un zoom, vamos a observar que aquí este delta t es, como tengo un delta t4, se pueden observar como unas líneas que son como medias como rectas que se van uniendo, y pues básicamente es porque estamos suponiendo esta integración. Mientras que en el caso del método de rungecuta, la integración parece ser más suave. ¿Ya? ¿Y por qué es eso? Porque, bueno, la integración suave o no tan suave depende fundamentalmente del delta t. Si nos vamos al método de Euler, por ejemplo, claro, pues podemos observar que como tenemos un delta t de 0,4, entonces básicamente se observan así como líneas rectas que están unidas, mientras que en el otro la transición es mucho más suave. ¿Por qué? Porque el algoritmo interno que tiene la ecuación la función O de 4,5 es la que se encarga de obtener un delta t que permita mostrar esto de manera más suave. Y si observamos, por ejemplo, ya ahora desde el punto de vista del número de pasos de integración que obtengo, entonces si me voy, por ejemplo, al método de O de 4,5, fíjense que ahora el O de 4,5 dividió el intervalo de integración en 65 partes, mientras que con el delta t que yo usé, lo tenía en 26. ¿Ya? ¿Y por qué ese 65? Porque el delta t lo calcula automáticamente. Entonces claramente usó un delta t más chico
que el 0.4 que yo había elegido, ¿ya? Entonces, ¿por qué elige ese valor? Tiene que ver con el algoritmo interno, existe un algoritmo previo de identificación de cuál es el valor del delta t que tengo que usar, y eso tiene que ver con la derivada, con el valor de la derivada. Derivadas que son grandes requieren delta t chico, porque derivadas grandes implican cosas que son rápidas, ¿ya? Derivadas que son chicas requieren delta t que pueden ser más grandes porque tengo derivadas que son, porque son sistemas que son más lentos, ¿ya? Entonces, les comparto, por supuesto, este archivo también, ya ahora, bueno, con algunas modificaciones, por supuesto, para que ustedes también lo tengan considerado dentro de su batería de ficheros que los ayudan y las ayudan a estudiar, perdón. ¿Ya? Y básicamente entonces tenemos lista la parte de la integración, ¿ya? Con esto ya están en condiciones para resolver bastantes problemas. Un solo comentario, que lo pueden revisar ustedes mismos y mismas en MATLAB. La familia de ODE es una familia de varios métodos, ¿ya? Existen métodos que se llaman ODXX, ¿ya? Los métodos ODXX o ODXY se diferencian en cómo el método de Runge-Kutta divide cada delta t. El método de OD45 lo que hace es dividir el delta t en 4 partes y entonces ponderar 4 pendientes. Pero el método 2.3, por ejemplo, lo que hace es dividir en menos partes. Entonces, los distintos métodos de Runge-Kutta que están implementados en la función ODXY, ya genéricamente, lo que hacen es dividir y ponderar por distintos elementos dentro de delta t. Entonces, ¿por qué existe eso? Porque depende del tipo de sistema. Habrá algunos casos donde requiero mayores divisiones, entonces ocuparé el método OD45, y hay otras veces que con el método 2.3 es suficiente, ¿ya? Si quieren aprender más sobre todos esos métodos, les recomiendo que revisen el help de MATLAB y se vayan a la parte correspondiente al ODE, ¿ya? La parte que ustedes pueden escribir ahí, OD45, por ejemplo, o ODE Systems, ODE Sets también se llaman, y eso básicamente les va a entregar la información más relevante, ¿ya? Solamente, porque estamos en la hora, solamente para mostrarles eso, y con esto terminamos. ¿Ya? Si se van acá, como les explicaba, al help, ya que esto ya estamos por como complementario a la clase, si se van al help, ya, entonces si ustedes acá escriben aparece OD45, OD23, OD-GET, OD-SET, OD23. ¿Ya? Si ustedes le ponen, por ejemplo, OD45, aquí aparece básicamente todo lo relacionado con la sintaxis de este. Y son parte de un sistema de ecuaciones, ya, un método de integración que está asociado a los métodos ODE. Si quieren saber otros, como les explicaba, pueden buscar acá más información. Ya, yo estoy pasando un poco rápido porque quiero buscar si es que aparece el enlace. Generalmente está acá abajo. Entonces acá podemos poner, esto es parte de OD45, entonces es based on an explicit Runge-Kutta 45 formula, y aquí está básicamente valores que básicamente son explícitos, ¿ya? Existe mayor información como les explico acá, y si quieren saber más acerca de los otros OD, váyanse a Choose an OD Solver, ¿ya? Y aquí entonces está una guía que les permite identificar para qué tipo de sistemas de ecuaciones diferenciales sirven, los ODs que hay. ¿Ya? Aquí están todos los disponibles, OD45, OD23, y aquí hay un tipo como de clasificación que la vamos a revisar en la última clase, que es la final de valor inicial, donde vamos a ver, ¿ya? Donde está para qué tipo de problema se ocupa cada uno de estos métodos, ¿ya? Pero con esto ya tienen entonces todo para poder trabajar en ejemplos, ¿ya? Con esto terminamos ahora sí la clase del día de hoy. Si tienen dudas que quieran hacerme, pueden hacerlas ahora o por supuesto por correo al momento de ir resolviendo los problemas. Espero que les haya quedado claro. Y bueno, si tenemos, a ver, tengo un chat que dice, le quedó súper claro a Nicolás, ahí te estamos viendo. Ya, gracias por su atención y nos veremos entonces el próximo viernes. Que esté muy bien. Nos vemos, profe. Chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Igual.